Entonces, nos gustaría compartir una noticia con ustedes, un artículo eh, que ahora Marco va a compartir. Y nos gustaría comentar un poco sobre eso. Un artículo similar a este fue posteado hace un tiempo atrás en el Media Broadcast, pero este artículo nos llamó particularmente la atención porque incluye muchos temas y porque está presentado de una forma que nosotros vemos como desde una esfera se extrapola hacia diferentes esferas, hacia la sociedad misma. Entonces, ¿les parece si damos lectura? Cuando tú quieras. Yo leo. Ok, eso es un artículo que apareció en la página 7, ¿no? No se me escucha. Ahora sí. Es un artículo que fue publicado en la página 7, un diario boliviano, con el título Si la moral colapsa, ya nada será igual. Hace algunas semanas quedamos prácticamente atónitos al conocer que un jesuita había escrito en un diario los abusos cometidos por él contra menores y jóvenes novicios, cual una antología del terror y con párrafos parecidos a aquel libro escrito por Edgar Allan Poe, El Cuervo, en el que relata cómo un cuervo se interna silenciosamente por la noche en el dormitorio, contestando a toda pregunta con una simple frase, nunca más. Así, amparado en las sombras pedrajas, con música de fondo cometía noche a noche sus abusos en los dormitorios de Juan 23. Hace poco, un párroco fue detenido en Tarija tras ser denunciado por violación a menores. Denuncias pesan contra sacerdotes de otras órdenes, no solo por abusos sexuales, sino también por explotación laboral contra mujeres. La hipocresía en el actuar de miembros de distintas congregaciones religiosas es extrema y duele, porque hablan de coherencia y son los menos consecuentes con sus prédicas. Hablan de pobreza y prácticamente la mayoría viven como ricos. Hablan de perdón, pero encontramos que muchos actúan con resentimientos crónicos. Predican la justicia, pero en sus obras los trabajadores son sometidos a una suerte de esclavitud laboral para mal pagada. Pero hagamos un alto con el clero, porque de seguir llenaríamos todo el espacio destinado a esa nota sin opción de analizar otros temas que inquietan a nuestra sociedad. Los escándalos de corrupción pública, violencia, tráfico de drogas, coimas, especulación, agio, la degradación ecológica, la sobreexplotación de los recursos naturales y la crisis climática son temas que casi a diario copan las primeras planas de la prensa nacional y también duelen. Es como si la moral colectiva del país estuviera a punto de colapsar, como si se sumaran diversos actores que combinados contribuyeran a acelerar un síncope de valores. Si hablamos de ellos, nos damos cuenta con el transcurrir del tiempo que los valores cambiaron, y no precisamente para mejorar. Los cambios de actitud frente al matrimonio, la sexualidad, la religión, la ética profesional y empresarial han afianzado una nueva escala de valores bastante opuesta a la de los valores tradicionales. La crisis actual sumerge a la sociedad en una suerte de lotería de empleos, en la que solo algunos jóvenes con suerte logran obtener un premio consuelo al acceder a un trabajo con salarios miserables. El aumento de la pobreza, la desconfianza sobre el actuar de la justicia, el pesimismo sobre el futuro de la economía, la falta de seguridad y la pérdida de confianza en las instituciones llevan a los
ciudadanos a asumir comportamientos de supervivencia que los alejan de los principios básicos de la vida moral y ética, de la empatía y la solidaridad. Nos volvimos individualistas extremos. Buscamos metas personales, sin importar los medios que se empleen para conseguirlas. Estas prevalecen frente al bien común que construye sociedad y permite crecer sin desigualdades ni marginación. Situaciones que solo conducen a generar resentimiento, falta de confianza en el otro y tensión social entre los diversos grupos. Ya nadie quiere ser líder, o quizá ya no hay líderes éticos. Muchos asumen roles de liderazgo político, cívico o institucional para alcanzar sus propias metas. Es ahí donde la corrupción crece y también la desilusión moral de la sociedad, que siente de cerca la pobreza y la sufre cada día, mientras unos pocos se enriquecen gracias a privilegios que gozan inmerecidamente. La pérdida de valores éticos y de las normas de convivencia, que son las que sostienen una sociedad, conducen a la larga a grandes procesos de deterioro que ocasionan un colapso moral y las consecuencias de ello. Bueno, hasta ahora eso no es todo el artículo todavía, pero un poco más que la mitad. Um, ¿De qué está hablando ese artículo? ¿A dónde va? Empezó con describir una situación de abuso que se descubrió recientemente en la Iglesia Católica. Fue una cosa tremenda en Bolivia, también ahí, ¿no? Estalló esa bomba de muchos casos, pero el autor o la autora usa, ¿no? Eso como simplemente como abrir otro tema o llegar a otro tema. ¿Cómo lo ven? ¿De qué está hablando? Estaba hablando de una lucha entre los valores tradicionales y la nueva ética, los nuevos valores. ¿Y cómo introduce el tema de los valores tradicionales? Creo ¿Con que es qué lo el asimila? tercer párrafo. ¿Cómo? Creo que estaba ahí en el tercer párrafo. Ah, ahí está donde dice la pérdida de los valores. Creo que era el tercero. No, el cuarto entonces. Quinto más abajo. Eh, sí, ahí. Si la moral colectiva, no sé qué. Ahí. Mm, ok. Ajá, dices que hay un cambio de valores, ¿no? Sí, eso es lo que él decía, que un cambio de valores, o sea, según él, ahí es donde comienza lo del tema de la lucha, un cambio de valores, pero lo que yo creo es que él allí, él le pone su propia percepción cuando dice, a ver, él dice, ¿dónde estaba? Contribuyeron en 5 de valores. Ajá, dice, y no precisamente para mejorar. Eso aparte le agrega, yo creo que es él de su propia percepción. Ok, otro comentario. ¿O fue difícil entender? Tenemos que repetir un poco. Es que le hice todo de golpe. Yo estaba esperando que me pares. Ok, entonces ve al párrafo.
Es que yo lo tengo acá. Tú me sigues con lo que leo. Ok, dice acá. El artículo comienza contando una historia específica, en una esfera específica, que es la iglesia y el abuso de los niños. Y lo que acontece, lo que destapa este escándalo, es que precisamente este, este jesuita, porque aquí dice que es un jesuita, él había escrito un diario de todos los abusos que había cometido. O sea, no solamente, no basta con solamente am, abusar, sino que redactan esto como una forma de triunfo. Es como un trofeo que ellos tienen donde están grabadas sus experiencias y de que después de todo, al fin y al cabo, les resulta como, em, va a resultar en su contra como una evidencia. Entonces, lo que aquí a mí me llama mucho la atención es que em, se busca eh, no solamente, bueno, el artículo no solamente lo mantiene en la esfera de lo religioso y el abuso de niños, sino que también lo extrapola hacia la sociedad. Y eso para mí es importante verlo, porque ¿qué pasa? Porque cuando como sociedad oímos estas noticias, lo que tendemos a hacer es simplemente em, como sentir pena por la víctima o sentir rabia por el agresor, pero hasta ahí. Y nuestras acciones o sea, no vamos más allá de lo demás, de eso. O sea, sé que tal vez es difícil pensar qué más podemos hacer por esas personas, pero realmente tenemos que preguntarnos si realmente no hay nada más que podamos hacer. Ahora, aquí en ese párrafo que habla sobre la hipocresía, él dice, de actuar de los miembros de distintas congregaciones religiosas y extremas ya duele bastante, porque hablan de coherencia y son los menos consecuentes en sus prédicas. Entonces, ese amor al prójimo que se predica mucho dentro de la iglesia no se ve reflejado en actos como estos. Por ejemplo, es completamente opuesto. Hablan de pobreza y prácticamente la mayoría vive como ricos. Hablan del perdón, pero encontramos que muchos actúan con resentimientos crónicos. O sea, realmente con mucha herida, con un espíritu vengativo, se puede decir. Predican de justicia, eh, pero en sus obras los trabajadores son sometidos a una suerte de esclavitud laboral mal pagada. Ahora, yo quería que comentemos un poquito de eso. ¿Cómo se ve esto en la esfera religiosa y también en la sociedad? Uno a la vez. Bueno, yo creo que la palabra clave ahí sería como hipocresía, ¿cierto? Porque habla como de una moral que intenta incluir ese amor al prójimo, pero que realmente solo está en el discurso. Y él también, en lo que leyó el anciano Marco, está que se va pasando cada vez más no sé si lo llamaba como una moral egoísta, donde cada quien busca su propio beneficio y como ahora está el tema de como estos discursos de ser cada vez más competente y de distribuir mejor el tiempo y que, digamos, como esos coaching que hablan todo el tiempo de la superación personal, pues también estamos transitando no solo en una doble moral, sino en el discurso ya más explícito, vincular un poco más ese modelo de pensar en uno mismo más que en el otro. Es como lo que yo veo ahí. Exacto. Y Yesenia, permítame que te siga preguntando, pero ¿cómo tú vinculas esto con lo que hemos visto en el tema de ayer?
Bueno, lo que pasa es que yo ayer estuve como intermitente en el tema y escuché solo algunos apartes, pero pensando en el mensaje, lo estaba también vinculando con el tema que vimos de la marca de la bestia, donde la anciana Terry alguna vez hizo un estudio que hablaba de que si nosotros no profesamos, no practicamos lo que profesamos, eh, pues igual no estaríamos como avanzando en el mensaje. Pero en la discusión de Ujú. ayer la verdad estuvo un poco intermitente y no podría dar un argumento sólido al respecto. Ok. ¿Alguien de ustedes que sí pueda dar un argumento con respecto a lo que hemos hablado ayer con ese párrafo donde se menciona la hipocresía? Voy a poner otra vez el párrafo, ¿ya? Ujú. La hipocresía en el actuar de miembros de distintas congregaciones religiosas es extrema y duele. Porque hablan de coherencia y son los menos consecuentes con sus prédicas. Hablan de pobreza y prácticamente la mayoría viven como ricos. Hablan de perdón, pero encontramos que muchos actúan con resentimientos crónicos. Predican la justicia, pero en sus obras los trabajadores son sometidos a una suerte de esclavitud laboral mal pagada. César. Pues con lo del tema de ayer, se supone que el estandarte de este mensaje del movimiento es feminismo radical, es apoyo a toda una comunidad LGBTQIA más, reconocimiento, en fin, muchos valores. Y la persona en cuestión, que aparentemente era una persona de Uganda, no sé, o sea, geográficamente, o de África, ah, hizo como una distinción en su lenguaje. Ellos, nosotros, pero como lo dijo Agustín ayer, eso era un lenguaje heteronormativo porque él estaba asumiendo la heterosexualidad de toda una comunidad que es toda la gente que conforma el movimiento o el mensaje. Y ella decía, es que yo soy, o sea, ella dijo que ella pertenecía a esa comunidad y que no se sentía bien al momento de que esta otra persona como que los trataba de esa gente, ¿ya? Y es eso, de que hay una diferencia, ¿no? Entre lo que se profesa y cómo se actúa. Allí ves ahí Ujú. entonces una hipocresía porque se supone que los valores que tú defiendes son tal, pero tú dices esa gente a, a personas, ¿no? Que son igual que uno, entonces. Exacto, vamos por ahí, porque precisamente para mí me llamó mucho la atención ese párrafo porque menciona características que vemos en el comportamiento de la persona que se defiende, que no es capaz de reconocer, no es capaz de aceptar el dolor o el sufrimiento de la otra persona, porque simplemente no lo quiere ver, no es que no sea, no es que sea difícil de comprender, simplemente no lo quiere ver. Porque aquí fíjense, eh, em, hablan de coherencia cuando son los menos consecuentes en ser coherentes, ¿ok? Y muchas veces nosotros tenemos a veces podemos estar predicando muchas cosas de verdad, pero no las podemos estar viviendo. Después dice, hablan de pobreza, pero viven como ricos. Y en eso a mí me gustó mucho cuando lo leí porque pensé en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 3, cuando dice el mensaje de la Odisea, ella no cree que tiene necesidad de nada, por eso no tiene que cambiar, no tiene que mudar nada, porque para ella se cree rica, pero en realidad vive en pobreza, pero aquí es al revés. Ellos hablan de pobreza pero viven en la riqueza, pero en la riqueza construida a base del sufrimiento, de la desgracia y del sacrificio de muchas personas. Por eso dice acá, hablan de perdón también, pero actúan con resentimientos crónicos, con ganas con intencionalidad de hacer daño. Eso para mí es lo más triste, digamos, lo más vil de toda la situación, porque
él registra todas esas historias aterradoras en la vida de los niños que han sido abusados, porque eso queda como una persona que ha sufrido abuso, lo que más quiere es poder olvidar lo que le pasó o, o recomenzar de nuevo, lo cual es muy difícil que se pueda olvidar. Pero cuando existe un registro, existe una historia, y esa historia cuando está escrita, ustedes ya saben que una cosa se puede leer de una y mil maneras. Y nunca va a faltar aquel que pueda leer y dice, pero ¿por qué no hicieron nada? Y entran en el mismo rol de revictimizarlos y empiezan empiezan como que a volverlos a culpar a ellos de lo mismo. Entonces, este espíritu de hipocresía que hay dentro de congregaciones religiosas, y no solamente me voy a limitar a dentro de la Iglesia Católica, porque hay dentro de todas las iglesias, de las iglesias en general, que predican justicia, pero en sus obras los trabajadores son sometidos como una suerte de esclavitud laboral mal pagada. Y esto también se puede ver en muchas formas. Por ejemplo, en la clase de ayer me tocó mucho el hecho de que Agustina haya tenido que sufrir teniendo que ser paciente y explicando esa situación, y aún así fue mal pagada en su trato. Y tuvo que intervenir Parminder para que esa persona se disculpe, pero se disculpa y sigue siendo totalmente indiferente con ellos. Entonces es importante que nosotros podamos ver em, que no haya esa hipocresía dentro de nosotros. ¿Marco? Sí, me imagino que han aprovechado de mirar el chat, ¿no? Seguro, algunos o todos. Em, y lo que es realmente terrible es que después continúa. No sé si han visto eso, es que no termina ahí. Parece que con Pamela la aclaración, la cosa se tenía que haber entendido y esas son las palabras que después la persona da, como que muchas gracias al anciano y todo. Pero luego continúa y Agustina nuevamente tiene que repetir cosas y aclarar y eso. Y dije, wow, parece que todavía ni terminó esa discusión, ¿no? Aunque también me sorprende que no es solamente de parte de la persona, sino que pareciera que hay algunas otras personas que también como que autojustifican el actuar de él y también el actuar de ellas mismas. Entonces no es solamente un problema de esa persona, yo creo que es como de un grupo también, dentro de un grupo. Y alguien también dijo que habla con bases doctrinales. No sé si es así, creo. Eso no nos, de- Eso no nos debería sorprender, porque para el tiempo en el que estamos, casi todos los abusos tienen bases doctrinales, pero eso no quiere decir que sean reales, son mal entendidas, mal leídas, mal interpretadas. De hecho, me sorprendió también, porque es que yo no tuve tiempo de leer durante el exacto momento en el que ocurrió, porque si no, pues yo hubiese podido haber dicho algo, pues yo estaba trabajando y ayer, que es mi día libre, estaba leyendo así con cuidado y aparentemente hubo una chica que acusó a Agustina de utilizar mal las parábolas y sacar de contexto las palabras de tal persona o de esa misma persona que escribía. Y eso está feo también porque nada, es como que distorsionar las parábolas y acusar a la otra persona de hacer algo que realmente no está haciendo. Y yo me recuerdo que esa es la misma práctica que hace este personaje que se llama, se me acaba de ir el nombre, Ben Shafiro, Ben Shafiro. Es la misma práctica que él hace cuando argumenta contra el feminismo y tal. Es lo mismo. Es como que tergiversa las parábolas y las lleva para otro lado.
Exactamente. Y por eso también es importante que nosotros veamos cómo se va extrapolando de una situación específica muy particular hacia el resto. Lo que a mí me gusta de crisis como esta situación es que realmente revelan mucho de nuestra propia manera de pensar. Em, si estás en la línea o no, o si tu pensamiento está totalmente distorsionado y necesitas ejecutar cambios urgentes, lo cual pienso que es vigente todo el tiempo, pero a veces uno no puede identificar qué es lo que necesita cambiar o en qué punto. Pero estas crisis te ayudan también de cierta manera a tener seguridad en dónde tú estás parado, depende cómo reacciones. Y lo que tú mencionas, César, precisamente, simplemente es una crisis que ayuda a destapar em, que hay fallas todavía dentro de nuestra manera de pensar en algunas personas y, y esto también afecta al movimiento, porque eso nos dice que como movimiento tampoco estamos listos y no estamos avanzando. Pero pasemos al siguiente párrafo, si les parece. Mm, No, aquí él va a asociar, en el artículo, va a asociar con los escándalos de corrupción pública que básicamente lo está llevando, los problemas que acontecen en el clero, la misma forma en que se abordan estos problemas con tanta indiferencia, son abordados problemas como escándalos de corrupción pública, violencia, tráfico de drogas, coimas, especulación y básicamente todas estas crisis que están dándose en el país, incluso las crisis climáticas son temas que casi a diario copan primeras planas en la prensa, pero que no suelen ser atendidas. Simplemente suenan como impacto para ellas, como, qué novedoso, pero no hay efecto, las personas no reaccionan. Entonces, les pregunto a usted, ¿qué es lo que hace que las personas no reaccionen a esa situación, a tanta violencia, a tanta, bueno, tanta corrupción que hay en todo el mundo? Porque no es solamente en Bolivia, acontece en cada gobierno, en cada país. Matías, No sé, pero, o sea, recorrer todo lo que está pasando en mi país ya de hace un tiempo atrás, ahora. Justamente han hecho unas encuestas donde el 95% está en contra del gobierno actual, pero no protesta o no sale y no apoya las marchas. Y eso es algo que no se explica. Bueno, en realidad la persona que mostraba esos datos decía que eso es algo que él también no puede explicarlo, no sabe por qué sucede eso. Eh, y, y claramente ahora pues tenemos ahorita justamente eso, ¿no? Un gobierno en contra de los derechos humanos y autoritario, pero las personas no se levantan. O sea, eso es algo que está pasando también acá. exacto. Pero si seguimos leyendo, en el siguiente párrafo, nos empieza a hablar sobre lo que es la moral colectiva del país. Y dice que esta está a punto de colapsar. A mí mi pregunta es, ¿por qué todavía no colapsó si estos abusos van como por años, digamos? ¿O es que nosotros no queremos ver que esta moral ya colapsó? Pero veamos. Am, Como si se sumaran diversos factores que combinados contribuyeran a acelerar un síncope de valores. Si hablamos de ellos, nos damos cuenta con el transcurrir del tiempo que los valores cambiaron y no precisamente para mejorar. Los cambios de actitud frente al matrimonio, la sexualidad, la religión, la ética profesional y la empresarial han afianzado una nueva escala de valores bastante opuestas a la de los valores tradicionales. ¿Ustedes concuerdan con esa conclusión? No, ¿En qué difieres? en que toma como válidos y mejores los valores tradicionales.
que perpetúan el machismo, la opresión, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo lees? Pará, porque ahora me cambiaste. Pará. Está ahí, es el mismo párrafo del centro. Sí, 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 pero como lo tengo chiquitito y lo tenía agrandado, y pará. No Si dejas de me cambiar. acuerdo. No Lo me Ese siento, ya lo es cambies. alto. siento. Ahora debe estar como Eh, estaba. Donde dice que los valores cambiaron. Ay, ahora se me salió una cosa adelante. Ahí está. Para. Que los valores cambiaron no precisamente para mejorar. Y justamente, y ahí habla de que son bastante opuestos a los valores tradicionales, o sea, lo que tratan de perpetuar es el statu quo del machismo, el patriarcado, o sea, todo eso. Ujú. Yo entiendo lo que quiere decir Graciela, como que aquí se implica que tradicionalmente o antes muchos valores eran mejor y se está empeorando generalmente. Pero ella dice que hay valores que han progresado, disculpan, hay cosas que han mejorado, que antes eran mucho peor que hoy en día. Entonces no se puede reducir a esa noción de que las cosas antes eran mejores y hoy están peor. Yo no lo veo, pero tú dijiste, preguntaste si estamos de acuerdo. Y yo entiendo también que no estoy de acuerdo necesariamente lo que dice aquí en ese párrafo, porque implica que las cosas están empeorando solamente. Como yo entiendo la sociedad y como yo entiendo las cosas, acabo de leer que la ministra de Exteriores de Alemania está de momento visitando a países latinoamericanos, estaba en Colombia, estaba en Brasil, y dijo que en Latinoamérica están mucho más avanzados o avanzadas mujeres con el plan de trabajar o de llevar, de hacer una política de exterior feminista. Entonces es un ejemplo de algo que ha progresado en la sociedad. Ujú. Sí, o sea, yo creo que al revés, prácticamente en todo lo que menciona, yo creo que se ha ido mejorando, porque, por ejemplo, eh, a nivel empresarial, las empresas están mucho más observadas y más enjuiciadas por el público que antes. O sea, ahora se preocupan, se tienen que preocupar del medio ambiente, tienen que aplicar leyes de, de igualdad de género, de cupos para discapacitados, cupos para trans, cupos para LGBT. O sea, creo que hay mucha cosa que se ha avanzado a nivel empresarial, también en la ética, ya la gente está mucho más eh, alerta, y se denuncian todo ese tipo de coimas y todo eso, que antes la gente lo sabía, pero nadie hablaba nada, y ahora se denuncia, y toda la sexualidad del matrimonio. Pero yo creo que en realidad ha progresado todo. Digo, él lo ve como que está empeorando porque él quiere mantener lo mismo que venimos arrastrando hace milenios. Él o ella, no sé quién. Es él. Exacto, eso que quería que pudieran reconocer. La persona ve todo el panorama de una forma negativa, pero no entiende o no es capaz de ver y reconocer que hay movimientos, hay mujeres trabajando en pro del cambio, pero estas mujeres son muy refrenadas en toda Sudamérica y en Bolivia también. De hecho,
justo ayer fue, creo que ayer hubo una protesta en Santa Cruz y a una persona, a una mujer que es indígena y que la iban a nombrar em, a un concejal del departamento de Santa Cruz, los movimientos no son activistas, porque esos son del Comité Pro Santa Cruz, o sea, es como del mismo gobierno, pero tiene su propio movimiento que... Ajá. Derechista, exacto. Y ese movimiento, por ejemplo, la golpeó en público delante de mucha gente y entre hombres y mujeres, o sea, la golpearon porque simplemente pertenece al partido político del MAS, que para ellos es como, em, es humillante especialmente para Santa Cruz, es humillante que personas indígenas gobiernen, que personas que sean ese gobierno. Y no importa. em, o sea, no importa la integridad o el conocimiento o la experiencia que tenga la persona, lo que importa es si viene de ese partido o no viene de ese partido. Y si viene de ese partido, pues ese partido em, es precisamente de Evo Morales. Y Evo Morales no es una gran referencia, pero ha sido un gobierno que ha tratado de poner en igualdad indígenas con las personas de la ciudad, se puede decir. Entonces, y esto es algo que precisamente a esta ciudad de Santa Cruz, a mi ciudad, les afecta bastante porque es una ciudad que por mucho tiempo ha encubierto el racismo y todos los problemas sociales como homofobia, misoginia y todas esas cosas. Entonces, ahora, para mí es importante que nosotros podamos reconocer que sí están habiendo cambios en el mundo, pero que nosotros queremos aceptar, queremos esos cambios. Entonces, eso nos dificulta poder ver estos cambios y nos hace ver una visión totalmente negativa, como la que plantea en este artículo. Entonces, a mí me gustó mucho que Graciela lo haya podido percibir, porque precisamente es esto lo que está viendo. Y son estos temas, fíjense, el matrimonio, la sexualidad, la religión, la ética profesional y empresarial, son temas que todavía nosotros estamos viendo y dentro de los cuales hay em, mucho abuso, mucha opresión, se puede decir. Em, ¿Puedes bajar 2 párrafos abajo? Bueno, el siguiente, uno, ahí. Entonces el artículo continúa con este párrafo, si alguien nos puede ayudar a leer, donde dice, nos volvimos individualistas. ¿Leo? Ujú. Dice, nos volvimos individualistas extremos, buscando metas personales, sin importar los medios que se empleen para conseguirlas. Estas prevalecen frente al bien común que construye sociedad y permite crecer sin desigualdades ni marginación. Situaciones que solo conducen a generar resentimiento, falta de confianza en el otro y tensión social entre los diversos grupos. Exacto. Entonces, ese comportamiento, esa negación a querer aceptar el cambio, a querer aceptar mujeres en el poder, eso está tratando de nosotros, está sembrando esa desigualdad que ya había, pero la está intensificando, la está cronificando. Y entonces eso también torna a nosotros personas individualistas porque aprendemos a ser indiferentes al dolor o al sufrimiento de las otras personas, a las necesidades de las otras personas. Pero quiero escuchar ustedes qué piensan sobre eso. Yo creo que en esta época se ha ido extendiendo el individualismo y se ha ido perdiendo la concepción colectiva de la sociedad. Eso es cierto, pero es cierto porque ha ido avanzando la derecha y, y, y mientras yo esté bien, el resto que se arregle como. Exacto. Yo
precisamente ayer estaba en una charla donde hablábamos de un término que acuñó un filósofo, Shul Han, no sé si lo pronuncio bien, y él habla de la sociedad del cansancio. Y él habla de que ahora en la sociedad, digamos que hay muchas exigencias individuales a nivel académico, a nivel estético, a nivel laboral. Digamos que los niveles de exigencia son cada vez mayores para conseguir lo que, entre comillas, es el éxito, ¿sí? Y ese exceso como de demanda frente a todo lo que tiene que cumplir un individuo, eh, pues es lo que genera que también nos volquemos a ese individualismo porque la competitividad que debemos alcanzar es muy alta. Y él habla de que todo eso se transforma en una sociedad que está cansada, que conduce a que los individuos estén llenos de frustración y agotamiento y de depresión porque precisamente no logran alcanzar esa estándar que la sociedad misma pone. Entonces también podría ser que eso esté influyendo en que cada quien empiece a preocuparse más por sí mismo y deje de pensar un poco en los demás. Ujú. Exacto. Entonces, a mí me gustaría que nosotros pensemos bastante en esos grupos que son minoritarios y que están y han sufrido mucho tiempo opresión. No podemos esperar que esas personas reaccionen en su defensa. No podemos esperar que hagan algo grande porque por mucho tiempo han sido oprimidas. Y para mí es muy, muy difícil pedirle a una persona que lo haga. Yo pensando, por ejemplo, en las personas en Cuba que visitamos, al principio era molesto ver que las personas no, como que no, nada que decías, nada que hacías funcionaba para que la persona se motivase. Pero ha sido por mucho tiempo un pueblo oprimido, em, y ellos han logrado entender, por decirlo de una forma, que no tienen que esforzarse, que solo tienen que hacer lo que el gobierno les pide, porque su vida está en peligro. Entonces, han sembrado un miedo en esa gente para que ellos no puedan actuar. Y estas personas de grupos minoritarios también han vivido por mucho tiempo con miedo. Y el miedo es uno de los factores peores que te pueden acompañar para tú poder efectuar un cambio. Entonces, tenemos que ser un poco más empáticos con estas personas. Y si bien nosotros no hemos sufrido el daño que ellos han sufrido, no hemos sufrido las experiencias crueles que ellos han sufrido, pero podemos y somos capaces de sentir empatía y poder aprender a comenzar a ser sus voces primero. Las personas se meten con las personas con las que no pueden, pero cuando todos nos unimos y trabajamos de forma como líderes, ayudando a esas personas, de a poco esas personas van a recuperar la confianza y por ellos van a poder por sí mismos en algún momento actuar, pero ahora necesitan como que sanar. Por eso me gusta el siguiente párrafo. Si alguien lo quiere leer, Marco tiene algo que decir, perdón. Sí, estoy pensando aquí en ese tema del Estado grande, porque entiendo que de cierta manera es natural que el ser humano empiece a luchar por sí mismo. Eso es lo que dice más tarde en el artículo, ¿no? Que la gente trata de como ya se pone en pánico o algo así y cada uno busca solamente, como hemos visto, por ejemplo, en Bolivia muchas veces buscan el dinero rápido. No, no les importa si destruyen la naturaleza, pero mientras que eso le dé un dinero ahora, entonces sirve, ¿no? Y entra, pienso yo, ahí la necesidad de un Estado grande que cree pues un sistema donde hay cierta seguridad en términos de ingreso,
¿no? Futuro de empleo y esas cosas para que el ser humano no es apretado a una crisis de sobrevivencia donde se ponen todos en modo de lobos, ¿no? O, no sé, lobo no es un buen ejemplo, pero entiende lo que quiero decir, ¿no? Y eso hemos visto mucho, veo mucho eso, ¿no? En países donde hay mucha pobreza o donde hay crisis, bueno, entonces la persona no le importa, ¿no es cierto? El prójimo no les cuesta mucho más pensar en los otros y se ponen en ese modo individualista. Y por eso las sociedades que tienen más progreso, un cierto éxito a nivel social, etcétera, igualdad en la sociedad, vemos que son estados sociales, ¿no es cierto?, donde todos trabajan para los otros. La Comunidad Europea, donde unos pocos países que tienen mucho ingreso, tienen buena industria, su dinero dan a los otros países más chiquitos para que ellos también puedan estar y así todos ganan, ¿no es cierto? Entonces pienso que eso es un tema importante y em, esa idea de la libertad y que todo se regula solo creo que no funciona. Matías. Mm, No, la verdad que le escucho a todos, no me han dado una idea, ¿no? Sobre lo que ahora también está pasando acá, ¿no? Es que el conflicto de intereses de los grupos o las clases, también de las etnias, ¿no? Por ejemplo, acá sí se han levantado en el sur, que son sobre todo personas de la sierra, en las cuales acá en Perú siempre les han visto como inferiores, ¿no? Y como en Lima todavía, pues con el tema de la izquierda y toda esta desinformación del comunismo, pues se dividió, se fragmentó, ¿no? O sea, los intereses son distintos. Quizás acá en Lima lo ven como un gobierno corrupto, pero en el sur lo ven como un gobierno ilegítimo. Y como dicen, ¿no? Ahora que todos están hablando del individualismo, eh, justamente eso pasa, ¿no? Acá se ha dividido por eso mismo también. Sí, gracias, Matías. Compartiste muchas cosas, en una sola pantalla. Ok, ok. Am, Estaba muy entusiasmado, quería mucho, mucho, mucho. quería comentar muchas cosas. La compu se emociona. Ok, entonces, vamos con este siguiente párrafo. Ya nadie quiere ser líder. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, espera, déjame agrandarlo un poquito. Ay, no lo puedo agrandar. Ahí está. Ya nadie quiere ser líder, o quizás ya no hay líderes éticos. Muchos asumen roles de liderazgo político, cívico o institucional para alcanzar sus propias metas. Es ahí donde la corrupción crece y también la desilusión moral de la sociedad, que siente de cerca la pobreza y la sufre cada día, mientras unos pocos se enriquecen gracias a privilegios que gozan inmerecidamente. ¿Qué te suena de esta cita, Graciela? Y me suena un poco a la realidad. Lamentablemente, la gente se va desilusionando de la política justamente por eso, porque muchas veces llegan, acceden a los puestos de liderazgo personas que no están pensando en el bien común, sino que están pensando en su propio bienestar y el de su gente, su clase,
su. Y bueno, y eso va generando un descreimiento que también es muy peligroso porque puede llevar a extremos de ira que pueden llegar a ser incontrolables, porque la gente espera recibir atención de parte de los líderes políticos para que todos puedan vivir mejor. Y, y en general no es así. Ujú. Y esto es una de las cosas que a mí me preocupa bastante, que realmente no hay personas que quieran asumir el liderazgo. No es que no sean éticos, pero no hay porque se ha sembrado mucho miedo. No es que falten líderes éticos o que el dinero y el poder corrompen. Bueno, sí corrompen, pero me refiero a que se ha sembrado mucho, mucho miedo, hasta el punto que las personas simplemente prefieren evitar y es más fácil culpar, acusar, apuntar que pararse al frente y ejecutar un cambio, por ejemplo. Yo decía muchas, por ejemplo, me tocó a mí hacer una charla para mi universidad en un momento y el tema era cómo motivar a, a los estudiantes como que a participar, a exponer, a hablar, preguntar. Y la cosa era que todos decían, es que siempre nos van a criticar, es que siempre nos van a decir esto, nunca va a estar bien, siempre puedes mejorar, siempre puedes hacer lo uno, puedes hacer lo otro. Pero si no empiezas a hacer el cambio, entonces ese cambio nunca se va a dar. No puedes esperar que los demás cambien si tampoco entienden o ven en esta posición. Y muchas veces están en el poder ya cegados con una perspectiva muy cerrada que no perciben otras cosas o que no quieren percibir. Marco. Mm, yo quería decir una cosa. A ver, ¿a qué punto era ahora? Perdí el punto. Déjenme pensar un segundo. Mientras recuerda, ¿te parece si le damos la voz a Giovanna? Ok. ¿Puedo? Ajá. Dale. No, yo, bueno, al leer este párrafo, recuerdo algo que hace poco me comentó mi hermano. Eh, bueno, yo les he dicho que él consiguió un trabajo, ¿no? Y él está trabajando en una entidad pública en Bolivia. Ahí Marco y Sar conocen lo que son las entidades públicas en Bolivia. Y la mayoría de las veces tú entras a una entidad pública por política. Si tú eres en ese momento parte del oficialismo, o sea, del gobierno actual, y estás en cierto grupo, bla, 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 tú sí o sí entras, ¿sí? Tienes que dar tipo tus votos de, no sé, de afianzamiento con ese partido político. Y eso se ve siempre, o sea, es tremendo. Entonces, mi hermano, al entrar ahí, él me dice, mira, acá hay chicos que yo no sé si son profesionales o no, o adultos, ¿no? Que están trabajando, él es ingeniero agrónomo, pero dice, ellos no cumplen el proyecto en sí que nos mandan de arriba a hacer. Ellos eh, se dedican a otra cosa, no saben manejar el cultivo, no saben manejar esto, bueno, en fin, toda esa área como que no están como bien organizados. Y mi hermano se frustra y dice, él como que quiere, le dice, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer de esta forma, y así ya está. Pero resulta que estas personas que han sido contratadas y que tienen mucha confianza en el que van a estar ahí muchos años más y cobrar el sueldo fijo solamente por pertenecer a un partido político,
no cumplen lo que tienen que hacer y el proyecto obviamente no va a salir bien, porque si uno trabaja bien y el resto no trabaja, no sale nada. Entonces mi hermano me cuenta como muy frustrado, ¿no? De las actividades que hace, y él se los comenta, se los dice a ellos, miren, tenemos que hacer esto, ¿no? O sea, como queriendo llevar un poco de dirección. Y me comenta, ¿no? Las caras que ponen sus compañeros o las frases que le dicen a mi hermano, son como que le dan el mensaje de, entre paréntesis, ¿no? El mensaje de calladito te ves más bonito. Y, y, y a mí me pone, o sea, trato de mirar, son personas que reciben miles y miles de bolivianos, o sea, del arca del Estado, y tienen recursos para mejorar, ¿no? Sin embargo, en esas pequeñas funciones, uno no puede mirar lo que hace el otro porque ya estás, o sea, te miran y bueno, perteneces a tal organización y es muy vulnerable el sector donde estás o donde estás trabajando y puedes en cualquier momento quedarte sin trabajo. Mm, Y eso es muy común. Gracias, Giovanna. Marco, ¿ya te recordaste? Sí, faltaba levantarme para recordar. Entonces, solamente la primera frase. A mí me gusta siempre de hacer también el enlace a nosotros, ¿no? Porque realmente es súper fácil hablar de los otros y sus comportamientos errados. Cuando decimos aquí, leemos aquí, ya nadie quiere ser líder, el autor solamente da una explicación, ¿no? De que, o un problema de los líderes. Si quieres ser líder, entonces es para enriquecerte, ¿no? Para aprovechar tu liderazgo. Pero también hay otras razones por qué personas no son líderes. Y creo que eso es un problema muy presente en nuestro movimiento. Nadie quiere tomar funciones de liderazgo y eso pueden ser, para mí, simplemente presentar un tema, ¿no es cierto? Es medio difícil, ¿no es cierto? Que no queremos forzar a nadie, pero nadie quiere hacerlo de por sí o tomar otras responsabilidades de organizar. Hay un montón de cosas que organizar, mucho trabajo en el ministerio. Y no tenemos buenas explicaciones, ¿no? Personas dicen que no están listas, que entiendo que muchos tienen problemas o luchas laborales, pero eso concierne casi a todos. Eh, también tengo yo esto, también Solange tiene esto, ¿no? Entonces, eso de nadie quiere ser líder, sí, eso sí es un gran problema y pienso que urge de pensar en esto. Y es Em, interesante no querer ser líder en un entorno, para un grupo pequeño. Imagínate si tienes que liderar a los netineos, que son naciones, ¿sabes? Entonces es importante que tomemos un poco serio esa situación. ¿Querías decir algo más, Marco? sí, solamente quería decir que nadie quiere ser líder. A veces hay excusas, ¿no? Excusas que realmente no funcionan. Una explicación bastante común es que no se siente listo la persona o la persona no se siente lista para hacerlo o para presentar algo. No piensa que está en condiciones de poder hacerlo. Algo tal vez no está bien en su vida, algo no funciona, le falta ponerse al tanto, etcétera, etcétera. Pero aunque lo hemos explicado varias veces, ¿no? El tema de presentar algo o de conducir una discusión no consiste en que tú sabes todo y a través de hacerlo, tú realmente te pones al tanto y mejoras tu conocimiento y tus capacidades de comprensión. A veces simplemente podría ser guiar una discusión, ¿no es cierto? Pero si no lo hago, eh, es una mentira que lo voy a entrenar en privado, ¿no es cierto? O que voy a ir mejorando yo solo, porque personas dicen que de momento no pueden, pero pasan años y nunca dicen que ya estoy listo, ahora sí, por favor, pónganme, ¿no es cierto? Bien, gracias. ¿Podemos continuar? Por favor, ¿alguien puede continuar leyendo los últimos dos párrafos desde la pérdida?
Fíjense que aquí va a enlazar con una historia que a nosotros nos suena bastante, así que ¿me ayudan con la lectura, por favor? La pérdida, Sí, gracias. dice, la pérdida de los valores éticos y de las normas de convivencia que son las que sostienen una sociedad conducen a la larga a grandes procesos de deterioro que ocasionan un colapso moral y las consecuencias de ello. Se debe tener en cuenta en que son procesos graduales y complejos los que, influenciados por algunos factores detonantes, el más importante, la corrupción gubernamental, puede ocasionar lo que históricamente sucedió en el Imperio Romano, la Alemania nazi y la Unión Soviética. Uno más, por favor. No son tiempos para encarar esta durísima realidad con eufemismos y medias tintas. Basta de ser autocomplacientes y pocos críticos. Estamos mal como sociedad y no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando con indiferencia lo que venga. Wow. Aquí, ¿A qué se refiere cuando dice que la corrupción gubernamental puede ocasionar lo que históricamente sucedió en, por ejemplo, el romano, Alemania nazi? ¿Qué pasó? Que en la sociedad que condujo a esos deterioros en esos ejemplos y que puede pasar en cualquier otro país y está pasando. ilumínanos, tú sabes más de historia. Seguro otros saben también aquí. Ok. ¿Cómo estaba la situación de la sociedad en Roma al avanzar la historia del Imperio Romano? ¿O cuál era la situación antes de erigirse el imperio nazi? ¿O cuál era la situación antes de pienso que se refiere aquí, no sé a qué momento de la Unión Soviética, posiblemente al auge? Creo que a la caída, lo que ocasionó la caída. caída. La verdad, a mí lo único que se me ocurre de Roma, la verdad, no sé qué pasaba antes de que se hiciera imperio, no me acuerdo. Y lo de la Unión Soviética, cuando se formó la Unión Soviética, claro, digo, era comprensible porque toda la época de los zares era de una desigualdad tan brutal que era imposible que persistiera in eternum. O sea, había unos poquísimos súper privilegiados y había millones y millones y millones de oprimidos paupérrimos hasta la muerte. Entonces, bueno, eso es lógico. En la Alemania nazi no sé tampoco que estuviera algo así, no me acuerdo. Y así creo que eso es, ¿no? ¿No es cierto? Lo que dice Graciela, porque dice, hay factores detonantes. El más importante, la corrupción gubernamental. Y esos factores pueden causar lo que pasó en Roma, Alemania nazi y la Unión Soviética. No, sí, Imperio Romano es esos césares, ¿no es cierto? Que pues se comportaron como dioses, ¿no es cierto? Y Pero eso ya era el imperio. ¿ah? Aparentemente es antes lo que él está diciendo. Yo pienso que se refiere a que produjo una crisis tremenda. La crisis resultó en la Alemania nazi, ¿no? Pienso que se refiere a eso. Y en el Imperio Romano produjo la caída y la corrupción de ese imperio. Lo que en Alemania nazi también es esto. Alemania nazi es una expresión de la caída de Alemania.
No sé, Ah, y lo que entonces, tú dices, la Unión Soviética es también, o sea, el fin del imperio de los zares, ¿no es cierto? Se convierte en un sistema comunista. Y yo lo veía como al revés, como que lo que había llevado a la Unión Soviética, a la formación de la Unión Soviética, a la formación del Imperio Romano y a la formación de la Alemania nazi, pero la verdad que no recuerdo así específicamente que hubiera ese tipo de desigualdades Ujú. que llevaran a la creación del Imperio Romano ni a que llevaran a la Alemania nazi. Bueno, en Alemania nazi es famoso la historia del pequeño gobierno anterior, ¿no es cierto? Tenemos Primera Guerra Mundial y después la República de Weimar, ¿no? Esa república que trató de erigir un sistema social gobernado, liderado por los socialistas, donde se trató, digamos, de deshacerse de los viejos estructuras del Kaiser, del imperio, etcétera, y todo esto, ¿no? De los viejos líderes militares, etcétera. Y cayó también en un sistema de, no sé, no diría corrupción, pero eh, de una vida sin frenos también, ¿no? Hay todo, es todo un Una problema. sociedad deteriorada. Una sociedad bien deteriorada, sí se puede decir eso, ¿no? Los ricos realmente gastaron y los pobres en cada vez más pobre, una crisis brutal, ¿no? En la sociedad. Era un deterioro, sí, realmente, ¿no? Pienso que eso se refiere. En Roma eso también es famoso porque los césares am, gastaron y era cada vez más sobre las espaldas del pueblo. Gastaron demasiado, ¿no? Metieron mucha gente al ejército, no cumplieron con las promesas y eran gastos y gastos y gastos y cada vez más impuestos. Pienso Bien, que se refiere a eso, a esos procesos. Y como tú dices, en la Unión Soviética o antes de la formación de la Unión Soviética, tenemos algo similar. Pero bueno, no sé. bien. Tenemos la mano de Edita que iba a decir algo y después hago un pequeño comentario, solo breve. Edita, Sí, básicamente ya Marco habló bastante de lo que quería decir, pero solamente recordando que cuando, por ejemplo, en la investigación que hace de Angela Saini del libro, cuando habla de patriarcado, ella menciona un poco sobre las primeras sociedades y, y ella habla de, por ejemplo, de Grecia, de Atenas, cuando estas sociedades-estado comienzan a formarse y empieza a verse ese sistema político, ¿no? Esto y esa división de clase que hace la política y ella dice allí que, bueno, no básicamente ella, sino de las investigaciones de otras personas, de que se hace esa diferencia clave allí entre el hogar y el Estado, ¿no? Y eso me hace recordar de que, y luego ya menciona a Roma y todas estas otras imperios después, pero que lo que me parece interesante es que desde entonces se arrastra, yo sé que el enfoque de ella es el patriarcado, pero se va arrastrando esa corrupción, se va arrastrando esa opresión, ese abuso de poder, esa superioridad y ese sistema de jerarquías. ¿Ya? Entonces, es como que todo, y luego ya dice, si los europeos quieren ver, o sea, prácticamente cómo son ellos van a Roma, por ejemplo, y es ese mismo sistema. Los americanos van a su casa, que es Europa, y van viendo un mismo sistema. Entonces, es como que a lo largo de todo este tiempo se ha venido haciendo eso mismo, ¿no? Y ya Marco lo hizo más, lo destiló un poquito más, describiendo ese sistema de jerarquías. bien, gracias. Yo creo que en este párrafo lo que él está haciendo referencia es a esa corrupción gubernamental que se ha dado, que ha dado origen a este estilo de gobierno del Imperio Romano, o de la Alemania nazi o de la Unión Soviética, que eran gobiernos más opresivos y más de todos los peores de la historia. Entonces, nosotros tenemos que ver, entonces por eso el segundo párrafo que leyó
Giovanna, dice que nosotros no estamos ahora en tiempos de encarar esta cruel o dura realidad con eufemismos y medidas tintas, o sea, a media marcha, digamos, ¿no? Basta ser, hay que parar de ser autocomplacientes y de no ser autocríticos. Pienso que tenemos que empezar a tomar las cosas con la importancia y la relevancia de vida. Vamos a dejar la indiferencia de las personas que sufren que son vulneradas sus derechos, y nosotros vamos a empezar a defender a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Pienso que esto es lo que hace, porque si parte de la sociedad, si una parte de la sociedad no está conforme con ese gobierno, esa sociedad, esa parte puede efectuar una voz, puede producir una voz fuerte que el gobierno pueda escuchar y tenga que cambiar sus normas gubernamentales. Entonces es importante que nosotros podamos unir esto, unir nuestras voces a estos grupos que están siendo vulnerados, y que se pueda luchar por los derechos de igualdad de ellos. No sé si es así como ustedes también perciben el proceso, pero así es como lo entendí yo. ¿Puedes repetir Sí, cómo yo, encarar el proceso? Una Perdón. Matías, No, no, si puedes repetir un poquito más detallado el proceso, eh, cómo encararlo. el proceso dice acá, no es tiempo de encarar con eufemismos. Si no vas a usar eufemismo y no vas a ir a media marcha, o sea, como em, con poca voluntad se puede decir, y no vas a hacer, no vas a ser crítico con la situación, entonces tú estarías afrontando la situación con la realidad y asumiendo las responsabilidades y la carga que implica este trabajo, este proceso de cambio. Es decir, aquí dice en el siguiente párrafo, no se vislumbra con claridad a líderes honestos y comprometidos. Esa palabra comprometidos es muy significante. Pienso que de verdad nosotros no asumimos responsabilidades que no tienen que ver con nosotros, que afectan o hieren a otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos actuando con indiferencia a lo que venga, lo que acontece a nuestro alrededor. Hay que saber cómo actuar, cómo levantar tu voz y cómo protestar. Si una parte de la sociedad lo entiende, esa parte de la sociedad funciona como el motor, se puede decir. A mí me gusta compararlo con la historia de Alemania o con la historia del feminismo. Solo unas pocas mujeres lo entendieron, pero hasta ahora se sigue luchando para que más mujeres sigan entendiendo y el movimiento sigue creciendo. En Alemania, unos pocos campesinos, fíjense que eran de las clases más bajas, que ellos entendieron que el gobierno que los estaba oprimiendo no era correcto y que ellos necesitaban efectuar un cambio. Aunque lo hicieron a su manera y con violencia, creo que nosotros podemos cambiar ese estilo. Ellos acabaron con un gobierno opresivo. También aconteció con la Unión Soviética, que su pueblo terminó acabando con ellos, el Imperio Romano y muchas otras historias que podemos encontrar. Pero el pueblo, nosotros tenemos que entender que el gobierno es elegido por el pueblo, y el pueblo, así como lo elige, también lo tiene que poder retirar. Pero hay medidas, hay protocolos, hay procedimientos y hay formas. La mejor es la educación. Pienso, o sea, en el sentido de estar preparado sobre el tema de que vas a hablar, saber cómo y argumentar, conocer la historia, defender esos casos. Em, Marco, no sé si Matías te quedó claro. Sí, muy bueno. ¿Alguien más quería decir algo? Giovanna Edita, no me acuerdo quién era. sí, yo. Y mira cómo se ve la guerra, ¿no? En Estados Unidos con esto de la educación. Cómo se ve que la educación es algo tan poderoso para cambiar, porque de esto se trata. Estamos en un sistema totalmente patriarcal, sociedades patriarcales, entonces es que nuestras mentes de forma individual, nosotros empecemos a ver, ¿no? A ver el problema, a poder destilar ese sexismo. Pero
pero ves cuánto problema hay. Incluso fíjate que aquí en Honduras se aprobó una ley hace como 2 meses atrás y es una ley muy simple, es sobre la prevención de los embarazos adolescentes, pero detrás de esa ley lo que intenta el gobierno es incluir la educación con igualdad de género. Pero es increíble la ola de personas que están en contra y hay ya toda una sociedad de padres, y así se llama, para poder estar en contra de eso. Y dice la gente, yo quiero educación, pero no quiero igualdad de género. Y no lo dicen de esa forma, sino que lo adornan. Pero ese es el punto, ¿no? De que la gente tiene miedo a eso, a poder entender, a poder despertar en sí mismo, porque todo el sistema en sí, y ves la educación, por ejemplo, aquí en mi país, es una educación en la que no se ve eso y apenas empieza a introducir ahora, o al menos la idea de hacer un currículo en base a tener una educación con igualdad de género y la sociedad protesta. ¿Te das cuenta? Entonces es como que qué importante es la educación y en nosotros mismos, ¿no? Pero ¿cómo la persona va a poder autoeducarse si no tiene, aunque sea una guía o algo, ¿no? Si hablamos de las personas afuera, eh, o algo que incentive, que venga del gobierno para que la persona comience a entender estos temas, por ejemplo. Y en referencia a lo que acabas de comentar, pues la ignorancia es una forma de esclavitud y una de las más oscuras. Sí, tal cual. Entonces, lamentablemente no terminamos de ver el artículo porque ya casi son 2 horas. Pero lo vamos a seguir discutiendo el viernes. La última parte del artículo es muy interesante. Espero que no se lo pierdan. Pero la idea es que nosotros podamos analizar nuestra sociedad y ver si existen formas de cambiar. Cuando, por ejemplo, les cuento solo una anécdota. Cuando yo tenía 9 años en mi pueblo, había, habían pandillas fuertes, eran 4 pandillas fuertes solo locales, y de los pueblos de aledaños habían otras más, no sé cuántas. Pero justo detrás de mi casa tengo una playa, y esa playa era donde se juntaban a pelear. Entonces basta que uno grite pelea y todo el pueblo corría allá y empezaba a hacer sus apuestas. Y yo toda la vida, o sea, sentía mucho miedo porque no podía salir, como mujer no podía salir, no podías, considerando las chicas de la época, no podían tener novios de otros lugares si no fuera del pueblo, porque entonces eran correteados por las pandillas, tanto las chicas por los chicos, o sea, los chicos tampoco podían tener otras novias afuera, porque les hacían la vida amarga. Y en un momento yo dije, bueno, en un momento de esa yo dije, no, yo paro con esto porque yo no podía más. O sea, porque las personas que peleaban eran también mis amigos, o sea, los conocí, eran compañeros de colegio, de curso y vecinos muchas veces. Yo dije, no, eso tiene que parar. Yo una vez me metí en una pelea y saqué a uno de los chicos y le dije, no, si uno de ustedes dos se va, no hay pelea. Listo, así que nos vamos. Y ahí que todo el mundo, que no te metas, que te van a pegar a vos más, porque me peguen. Pero me acuerdo que me llevé a uno de los chicos y lo tuve en casa toda la noche. Y claro, las pandillas estuvieron rondando, pero después, bueno, de alguna manera lo sacamos con mi papá y lo llevamos para su casa. Y ya de ahí ya no podían hacer porque estaban los papás y estaban bajo amenaza con la policía porque yo había denunciado. Y después de eso yo empecé como que a relacionarme más con las pandillas. Y todo el mundo me decía, ¿por qué te hablas con esa gente? Tú no sabes de lo que dicen de ti, lo que van a hacerte y lo que te van, porque ya habían cuentos de que te drogaban, te violaban o así, cosas así. Pero anyway, yo igual me asocié con ellos y como que de a poco empecé a incorporarlo en mis actividades. Fue muy difícil, de hecho, les digo, contenerte de no participar de sus actividades, porque si tú no participas de sus actividades, no eres parte del grupo. Pero para mí mi intención era clara, no quería ser parte de ese grupo, quería que ellos salieran de ese grupo. Entonces yo empecé a incorporarlo en mis actividades, tuve que trabajar a escondidas en casa, porque mi mamá no me dejaba trabajar en ese tiempo. Tenía 9 años, yo trabajaba de escondida y juntaba dinero y nos íbamos de viaje con los chicos. Y íbamos de viaje con los chicos
de pandillas. Primero locales, como vamos, por ejemplo, a otro pueblo más allá y así. Y hasta que de a poco las pandillas fueron rompiéndose. Primero la de las chicas, después la de los chicos. Y ahora el pueblo no cuenta con ninguna pandilla, no hay más peleas ni locales, ni de otros, ni con otros pueblos, pero se efectuó un cambio. Y quizás nadie los reconozca y nadie lo vea, lo cual no importa. Lo importante es que las personas cambiaron. Esas personas ahora estudian, están en otros lugares, están formadas. Otros quizás no estudian, pero no tienen una vida de desperdicio. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a interesar por esas personas y buscamos un cambio, aunque parezcamos locos, aunque la sociedad nos tache de iguales a ellos, si tú crees en que puedes ser capaz de efectuar un cambio, pues ve adelante por eso y confía en Dios. Pero si de verdad no crees que el mensaje que tú tienes, que la verdad que tú crees y al Dios que tú sigues puede ayudarte a efectuar un cambio en tu sociedad, entonces no hay posibilidad de que exista un cambio. El cambio existe porque tú eres el primero en creerlo. Y esto, esa confianza que tú tienes en ese mensaje, se transmite sin predicar, sin enseñar, simplemente por convivir con las personas, se transmite. Y esas personas empezaron a soñar. Al principio yo trabajaba meses para poder pagarle a ellos sus viajes, pero después ellos empezaron a trabajar y me dicen, Sol, tú solamente haz tortas y nosotros vendemos. Y de repente niños pandilleros empezaron a vender en todo el pueblo y luego nos fuimos a otros pueblos a vender no solamente una cosa, sino que mermeladas y helados y otras cosas. Pero la verdad es que cuando nosotros queremos efectuar un cambio, podemos lograrlo. Y yo le digo, empecemos. Yo empecé con niños, con adolescentes, en que yo era la más chiquita, pero era muy metida en todo. Entonces, lo mismo hagamos. Si ustedes empiecen en su entorno, donde ustedes se sientan más cómodos, pero busquen cómo cambiar la vida de las otras personas. Estoy segura que se los van a agradecer en algún momento y que eso va a efectuar un cambio en la mentalidad y efectuó, de hecho, un cambio en la mentalidad no solamente en la vida de los niños, sino también en la de los padres. Entonces es importante ver cómo se repercute eso. Eso solo para testimonio. Lo demás, para ustedes ya saben. Entonces terminamos ahora por hoy aquí y nos encontramos el viernes con el mismo artículo. ¿Tú lo ¿Ok? mandás al grupo para leerlo? Sí, lo mando el link. Está en español y es Bárbaro. libre. Gracias. Entonces, gracias. ¿Nos acompañas con una oración para cerrar?